soy la hija más chica de 6 hermanos del matrimonio Zulema Zapata y Santiago Berti. Bueno, él se levantaba despertándonos a todas en esas casas chorizo cuando había sol y nos decía, miren qué hermoso sol. Inclusive yo hice una samba con esas letras porque era una forma de vivir la vida familiar muy, muy estrechamente. Será porque hizo muchas giras en su vida. Y yo vine a ser la que aproveché más esa parte cuando él ya se radicó en Mendoza, que trabajaba en las radios, como antes en aquella época, Radio Nacional, Aconcagua, Libertador, LB10, eran radios que tenían músicos locales. Y bueno, yo tuve la mejor época, a pesar de mi hermano, porque lo viví totalmente. Él era una persona muy cariñosa con los hijos, con los nietos y con los bisnietos. O sea que le gustaban los chicos. El legado de él para mí es importantísimo porque manifiesta un legado íntimamente artístico y donde me siento muy feliz de que hayan artistas en la familia de distintos índoles que hayan seguido por esa beta familiar artística, ¿no? Aunque no sean guitarristas. Me llamo Luciana Bertis y soy la nieta más chica de Santiago Bertis. Siempre en la carrera y lo que es dentro de la cinematografía nos enseñan que lo importante es transmitir un sentimiento, una emoción. Y mi idea era transmitir el amor, o sea, el amor que nos dejó a todos nosotros. Por eso el documental se llama Viva mil veces quien ama. Quería transmitir ese sentimiento y esa sensación que me dejó a mí, a todas las personas que me conocían y de alguna manera que lo conocieron o que les va a llegar historias de él. Si bien se han hecho muchos documentales sobre la vida de mi abuelo, el mío estaba más enfocado a la familia, sobre lo que nos dejó a nosotros como nietos, que es ese amor, ese cariño, por ahí esas anécdotas familiares que nosotros las sabemos desde siempre y que se van perdiendo porque no nos las vamos contando o vivimos lejos o por diferentes motivos no nos las acordamos. Entonces mi idea era que fuera un documental de la familia para la familia. Me encantaría, obviamente, que lo vieran muchas personas, pero como que quedó ahí. Yo me recibí en plena pandemia, en 2020, entonces como que no lo pude estrenar, no lo pude mostrar, pero sí se lo he mandado a toda mi familia. No me encontré nada que no supiera. Sí me pasó que me encontré con mucha información que me parecía muy abrumador a la hora de la edición del material, porque para mí era todo importante y no sabía cómo yo expresar lo que yo quería contar. Como que no tenía, en un momento se me perdió el objetivo, se me perdió la idea de lo que yo quería contar. Entonces, en ese momento, le pasé el documental a una amiga y le dije, mira, esto es todo lo que tengo, esta es la información, vos no lo conocés, me serviría mucho a mí que me hagas un montaje y que me digas para vos qué es lo que cuento y qué es lo que quiero mostrar. Y ella me hizo un montaje desde cero, sin el guión, sin saber nada, y la verdad que me gustó mucho porque había muchas cosas que yo daba por supuestas, como que hablábamos sí, porque el coco, sí, porque la chichi, muchos nombres que capaz que otras personas no lo entendían. Entonces dije, momento, hay que explicar quiénes somos, quiénes son parte de la familia, quiénes son los hijos que yo muchas veces lo daba por sabido. Entonces fuimos como hilando muy fino en ciertos detalles también como para que lo vieran todas las personas y lo entendieran todos. Fue difícil porque sí, obviamente hubo momentos que me excedieron en lo emocional, sobre todo porque filmamos los 100 años de Santiago que le hicieron en la plaza. Al papi le hicieron una fiesta de 100 años y habían 100 guitarras. Y hubo un momento muy emocionante que fue mi tía y mi mamá a izar la bandera. Y la verdad que ese evento fue re lindo y fue muy emocionante estar como detrás de cámara y mirar todo como sus emociones de cómo ellas tres lo vivían. Estaba mi mamá, mi tía Chichi y mi tía Titi.
Y la verdad que fue muy emocionante. Y también me emocionó mucho cuando recuperé muchos materiales de él, muchos cassettes que tenemos de la casa, de cuando él se reía o cosas así. Me emocionó mucho escuchar su voz. Nina, cortarle y así mañana ya tenemos más películas también. Ya, hasta mañana. ¿Te vas a dormir? Sí, me voy a ¿Te vas a dormir. comer chocolate? No. Como que siento que las emociones o los olores sí me los acordaba, que es lo que intenté transmitir en el documental, pero por ahí la voz se me había perdido bastante. O la risa, que era muy juguetón, y en el documental quería también transmitir esos sonidos que por ahí yo me había olvidado. Yo soy Claudia, una de las nietas de Santiago Bertis. Bueno, y mi niñez y mi adolescencia vivimos con él, con mi hermana Alejandra, y yo también estuvimos así como Luciana, igual que sus otros nietos. Todos vivimos en la casa de él. Mis hijos, que también él los disfrutó mucho, sus bisnietos, todos ahí vivimos con él. Y bueno, lo que contaban de que las sobremesas, lo que a mí me quedó que bueno, que él era, como decía Luciana, es verdad, así con ojos de picardía y juguetón, porque le encantaba jugar con nosotros. Entonces yo tocaba la guitarra con él. Él me enseñó a tocar la guitarra y mi hermana cantaba. Entonces terminábamos de comer y decíamos, bueno, ahora vamos a la sala de grabación, que era su habitación. Y nos decía, ahora con ustedes las hermanitas Castelo. Entonces yo tocaba la guitarra, mi hermana cantaba y era toda una grabación como si fuera profesional. Era un juego y nos enseñaba a todos los nietos sabemos tocar la guitarra. Yo he representado en cuadros muchas imágenes que también, así como Luciana hace con sus videos, yo lo trato de plasmar en imágenes en mis pinturas. Entonces hay un cuadro que es el taller de guitarras, se llama Taller de Guitarras, donde ahí tengo esa imagen, ese instante que es el foquito, porque él trabajaba hasta tarde en su banco carpintero con las guitarras y eso está representado, ese instante que lo veíamos desde la cocina, se veía el foquito y él trabajando. Esa es una imagen que nos levantábamos y él estaba trabajando en el taller, después daba clases en la tarde. Y bueno, a mí me quedó algo porque él siempre me dijo que quería enseñarme el oficio de ser luthier. Bueno, igual después él también de cierta manera de chica me apoyó en lo que es artes visuales, porque siempre me acuerdo de que como todo abuelo es el que da los gustos. Entonces siempre yo decía, siempre quería ir a la librería y él es el que siempre me compraba una fibra o un óleo pastel. Mi mamá me llevaba a un taller de arte y él siempre me iba a buscar. Terminaba la clase de guitarra y me iba a buscar al taller. Siempre estuvo acompañándonos. De hecho hay son letras que él tiene, particularmente una que nos hizo a mi hermana y a mí, que hay una frase que dice, y el nono papi a su lado, porque es verdad, él siempre estuvo a nuestro lado. La mujer del manco sabe que Cuando vino Tres para el Folclore, que eran tremendamente evolucionados y chicos jovencitos, Luis Amaya, Lalo Homer y Chito Ceballos. Y vinieron a Mendoza y conocieron a Pepete. Pepete era un admirador de ellos. Cuando lo vieron tocar a Pepete, los Tres para el Folclore fueron a mi casa y se lo pidieron a mi papá. Y Pepete tenía 16, 17 años. Pero mi papá dijo, no hay que truncarle la carrera, porque era muy buen guitarrista. La pérdida de mi hermano fue la estrella que se nos apagó a todos. Según tengo entendido, cuando pasó, estábamos todos en Buenos Aires. Yo con mis hijas chiquitas, toda la familia, porque se esperaba un mal, ¿no?
Y él estaba en Los Andariegos, con Caro Herrada, Agustín Gómez, Cacho Ritro y Mercado. Un gran grupo que grabó el último long play, sí, que se llamaba Madre Luz Latinoamérica. Y ahí mi hermano nos contaba, cuando hizo ese long play, que él se iba a los pueblos, cuando yo viajaba con Mercedes inclusive, se iba a los pueblos y buscaba lo tradicional de cada instrumento para aplicarlo a ese disco, que fue una maravilla. Está duro el mancuarana cuando le sale un trabajo y tan duro que parece que no le faltará un brazo. Imagínate, era el orgullo de ellos porque Pepete nunca dejó de mandarles tarjetas de todo el mundo, fotos de todo el mundo. Y era su estrellita que brillaba en toda la potencial, ¿no?, de su éxito. Y Pepete un día le llamó de Japón a mi papá y le dijo: papi, te tengo que decir algo. Y dice: estoy escuchando tu disco en Japón, Fiesta para Cuerdas. Y se sentían como amalgamados por el mismo amor a la guitarra, ¿no? Lo perdió en alguna zafra, en una mina pialando. O sea, para mí siempre fue amor y alegría. En una parte del final del documental yo le pregunto a los nietos o a un par de primos de qué fue el papi para vos y que me lo puedan describir en una palabra. Y es transmitir eso, o sea, lo que fue, lo que nos dejó y eso, el amor, o sea, transmitir el amor que siempre tuvimos todos hacia nosotros, de él hacia nosotros. Naturalmente era su llegada porque era genuino, porque era espontáneo, entonces la llegada era directa. Yo creo que esa fue la enseñanza de él, porque a veces las clases no son solamente técnicas, sino que son de ida y vuelta. Entonces yo creo que los consejos los debe haber repartido por muchos lados. Sí, agradecerle mucho a la municipalidad, porque me ha dado muchas posibilidades de hacer cosas por ellos, de que se pueda difundir toda esta obra. En realidad, yo como heredera, siempre traté de que mi papá viviera todo ese triunfo que tuvo en su vida y ese dolor de pérdida, que lo viviera en vida. Se hicieron muchas cosas, como este hermoso auditorio, ponerle el nombre de él. La Municipalidad de Guaymallén siempre me ayudó. Hay una plaza. Fue ciudadano ilustre de acá. Todos queremos que él esté siempre en vista a una posibilidad de que no lo olviden. Yo creo que la persona que no se olvida o que se puede llegar a manifestar el cariño de los que quedan es ese, que no se olvide. En esos patios hermosos donde cantaban tonada los criollos Matus Barroso, qué lindo que eras Trapiche allá en mis años de mozo. Se paga con un vino, me trae un vino para...